Hello, my name is Nathan, and today I'm going to read you The Tale of Peter Rabbit in Spanish. Hola, me llamo Nathan y hoy voy a leerles el cuento de Peter Rabbit por Beatrix Potter en español. Había una vez 4 pequeños conejitos que se llamaban Peluche, Pelusa, Bolita de Algodón y Peter. Vivían con su mamá en una madriguera debajo de la raíz de un inmenso abeto. Una mañana, la señora Conejo les dijo: «Pongan atención, mis tesoritos, pueden ir a jugar al campo o corretear por el sendero, pero no vayan al jardín del señor McGregor. Su papá tuvo un accidente ahí. La señora McGregor no lo puso en un pie. Ahora pónganse a jugar y no hagan travesuras. Yo voy a salir». En ese momento, la señora Conejo tomó una canasta y su paraguas y atravesó el bosque para ir a la panadería. Compró una hogaza de pan negro y 5 bollos de grosellas. Peluche, Pelusa y Bolita de Algodón, que eran buenos conejitos, se fueron por el sendero a recolectar zarzamoras. Pero Peter, que era muy travieso, corrió derechito al jardín del señor McGregor y se coló por debajo de puerta. Primero se comió algunas lechugas y ejotes, después se comió unos rábanos. Y entonces, cuando le empezó a doler la panza, fue a buscar un poco de perejil. Pero al doblar la esquina de una cama de pepinos, se encontró precisamente con el señor McGregor. El señor McGregor estaba de rodillas plantando coles, pero se levantó de un salto y corrió detrás de Peter, agitando su rastrillo y gritando: «¡Alto, ladrón!». Peter estaba terriblemente asustado. Corrió por todo el jardín porque se le había olvidado el camino de regreso a la puerta de entrada. Perdió uno de sus zapatos entre las coles y el otro zapato entre las papas. Ya sin zapatos, empezó a correr más rápido en 4 patas, y creo que pudo haberse escapado si no hubiera tenido la mala suerte de estrellarse con la red para grosellas, donde se enredó con los grandes botones de su saco. Era un saco azul con botones de metal, casi nuevo. Peter se dio por vencido y derramó grandes lágrimas, pero unos simpáticos gorriones escucharon sus sollozos, volaron a él muy emocionados y le rogaron que se esforzara. El señor McGregor se acercó con un colador que planeaba poner encima de Peter, pero Peter se escabulló justo a tiempo, dejando su saco detrás. Corrió al cobertizo de herramientas y saltó dentro de una regadera. Este hubiera sido un lugar grandioso para esconderse si no hubiera estado tan lleno de agua. El señor McGregor estaba bastante seguro de que Peter estaba en alguna parte del cobertizo de herramientas, tal vez escondido debajo de una maceta. Comenzó a voltearlas cuidadosamente, mirando debajo de cada una. En ese preciso momento, Peter estornudó «¡Achú!». El señor McGregor no perdió ni un instante en ir tras de él, y trató de poner su pie sobre Peter, quien saltó por una ventana, tirando 3 plantas. La ventana era demasiado pequeña para el señor McGregor, y ya estaba cansado de perseguir a Peter. Simplemente decidió regresar a sus labores. Peter se sentó a descansar, sin aliento y temblando de miedo. No tenía la menor idea de qué dirección tomar. Además, estaba bastante mojado de haberse sentado en la regadera. Después de un rato, empezó a moverse, sin rumbo, dando pequeños saltos, más lentos que rápido, y mirando a su alrededor. Encontró una puerta en una pared,
pero estaba cerrada y no había suficiente espacio para que un conejito regordete se colara por debajo. Una vieja ratoncita entraba y salía por el umbral de piedra, llevándole chícharos y frijoles a su familia en el bosque. Peter le preguntó cómo llegar a la reja de salida, pero tenía un chícharo tan grande en la boca que no le pudo contestar. Solo le meneó la cabeza de un lado a otro. Peter empezó a llorar. Después intentó encontrar el camino de salida atravesando el jardín, pero cada vez estaba más confundido. Entonces llegó a un estanque donde el señor McGregor llenaba sus regaderas con agua. Una gata blanca que miraba fijamente a unos pececillos dorados estaba sentada muy quieta, pero cada vez en cuando la punta de su cola se movía como si estuviera viva. Peter decidió irse sin hablar con ella. Su primo, el pequeño Benjamin Bunny, le había contado varias cosas sobre los gatos. Regresó hacia el cobertizo de herramientas, pero de repente escuchó el sonido de un rastrillo raspando muy cerca de él. Scritch, scratch, scratch, scritch. Peter se escabulló debajo de los arbustos, pero después de un rato, como no pasaba nada, salió, se trepó sobre una carretilla y se asomó. Lo primero que vio fue al señor McGregor arando cebollas. Estaba de espaldas a Peter, y más allá estaba la reja de salida. Peter se bajó de la carretilla sin hacer un ruido, y corrió tan rápido como pudo, a lo largo de un camino que pasaba detrás de unos arbustos de grosellas negras. El señor McGregor lo alcanzó a ver al llegar a la esquina, pero a Peter no le importó. Se deslizó por debajo de la reja y por fin estuvo a salvo en el bosque afuera del jardín. El señor McGregor colgó el pequeño saco y los zapatos de Peter como un espantapájaros para asustar a los zorzales. Peter no paró de correr, ni miró atrás, hasta que llegó a su casa en el inmenso abeto. Estaba tan cansado que se desplomó sobre la arena suave del suelo de su madriguera y cerró los ojos. Su mamá estaba ocupada cocinando. Internamente se preguntó dónde estaba la ropa de Peter. Era el segundo saco y par de zapatos que Peter perdía en 15 días. Me temo que Peter no se sentía muy bien esa noche. Su mamá lo mandó a la cama, preparó un té de manzanilla y le dio una dosis a Peter. Tomar una cucharada a la hora de acostarse. Pero Peluche, Pelusa y Bolita de algodón cenaron pan con leche y zarzamoras. Fin.